Hola a todos, soy el doctor Francisco Mestre y vamos a hablar hoy acerca de los antioxidantes contenidos en 5 vegetales que tienen un alto contenido de estos poderosas sustancias que nos van a ayudar a protegernos, nuestro sistema inmunológico y nuestra salud en general. Estos 5 vegetales fueron estudiados en Canadá más o menos en el año 2009, un estudio muy importante porque fue hecho por un centro de cancerología súper importante en Canadá y demostró que estos 5 vegetales podrían tener un efecto inhibitorio, es decir, podían prevenir o podían tratar células cancerígenas in vitro. Eso fue muy chévere porque quiere decir que estos alimentos tienen el potencial de prevenir, incluso de tratar algunos tipos de cáncer, pero hoy quiero hablar de su efecto antioxidante. Este efecto antioxidante quiere decir que nos ayuda a prevenir o tratar esas moléculas que nos oxidan o que nos dañan nuestros órganos y que finalmente contribuyen a que nuestro organismo tenga un sistema inmunológico reducido y que virus, bacterias, hongos y cualquier microorganismo nos pueda afectar. Entonces, dentro de ese top 5 se encuentran de mayor a menor antioxidación 5 vegetales que se valoran dentro de 34 de los vegetales más comunes de nuestra dieta occidental. Estos 5 vegetales fueron el ajo, el cebollín, la cebolla, el brócoli y el coliflor. Los primeros 3, ajo, cebollín, cebolla, son del grupo Allium y tienen un componente especial que se llama alicina, el cual además de ser un potente antihipertensivo, nos ayuda también, tiene muchísimas funciones, pero tiene un efecto antioxidante muy poderoso, ya que puede inhibir, como les decía, estas funciones cancerígenas de algunas células. De hecho, de estos 3, el ajo fue el más potente y quiero decirte que si no estás consumiendo ajo en tu dieta, es una buena oportunidad en este momento que vivimos a nivel mundial para que lo consumas porque va a ayudar a que tu sistema inmune aumente su poder antioxidante. Estos tres alimentos son muy fáciles de conseguir, sobre todo el segundo y el tercero, el cebollín y la cebolla, son muy asequibles. Y además de tener este efecto antioxidante, tienen unos nutrientes que se llaman fitonutrientes, que son flavonoides, los cuales te pueden ayudar a tener una salud en general muchísimo mejor. Así que no dejes de consumir ajo, cebolla y cebollín. Esos son los 3 más antioxidantes que existen. Por otro lado, tenemos a las crucíferas, que son el brócoli y el coliflor, entre otras, ¿no? Hay muchísimas crucíferas, pero estos fueron en el estudio los que se identificaron que tenían más potencial antioxidante y antiproliferativo de estas células malignas. Entonces es muy importante incluir en nuestra dieta el brócoli y el coliflor, pero les voy a dar un dato importante. La sustancia que tiene el brócoli, por ejemplo, que nos ayuda a antioxidarnos, se llama el sulforafán, y este sulforafán solamente se activa cuando el brócoli es picado 45 minutos antes de consumirlo o mediante su consumo crudo durante la masticación y el proceso de digestión, más o menos que se demora ese tiempo, se puede también activar este potente antioxidante. Así que recuerda antes de consumirlos o picarlos unos 40 o 45 minutos antes para que queden ese producto activado. Y ya los podrás cocinar, pues los podrás hervir sin ningún problema de que este antioxidante desaparezca de la parte interna del vegetal. Entonces, amigos, un mensaje muy corto pero muy potente. 5 vegetales: ajo, cebollín, cebolla, brócoli y coliflor. Inclúyelos en tu dieta, no los veas como nada mágico, realmente son antioxidantes que conseguimos de forma natural. Y los puedes conseguir muy fácil en una tienda, en un supermercado. Así que la idea es que los incluyamos en nuestra alimentación. Por ejemplo, en vez de masticar el ajo como hacen algunas personas en la mañana, yo te recomiendo que lo rayes o que lo piques en trozos pequeños y se lo agregues a las comidas. Asimismo con la cebolla y el cebollín, y también con el brócoli y el coliflor. Hazlo parte de tus sopas, hazlo parte de tus ensaladas e inclúyelo dentro de tu alimentación. Esa va a ser la mejor forma, porque recuerden que entre más natural y conservado está el vegetal, entre más fresco está, pues mucho más potencial antioxidante va a tener, y obviamente esto va a tener un efecto muy positivo en nuestro sistema inmunológico. Ya hablamos del ajo como antihipertensivo y antioxidante,
esa molécula que tiene alicina, que es muy potente, y del brócoli y el coliflor con el sulforafán, que es bastante antioxidante. Entonces, amigos, los invito a que estos 5 alimentos los incluyas en tu dieta y que no dejes de seguirme para más videos. Vamos a estar subiendo un montón de información muy valiosa. En términos de ciencia también voy a tratar de hacer los videos lo más científico posible, que tengamos información un poquito de estudios o algo por el estilo, pero los invito a que le den me gusta y a que sigan esta página. Un abrazo para todos.